Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos una programación más de Puesta a Punto para estar contando todo lo sucedido el último fin de semana. Con mucha actividad a nivel nacional y lamentablemente con poca actividad a nivel zonal, Mati. Aquí estamos a través de Somos, también en Canal 1 Olavarría. Estamos obviamente contando un poco lo sucedido. Lamentable hecho en La Bota hizo que no se pudiera competir el día domingo. Ya nos vamos a referir al tema, a la situación vivida. Y bueno, hay un montón de hechos que fueron aconteciendo posterior también a la suspensión de la carrera. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo andas, Eduardo? Buenas noches para todos. Una lástima porque era un fin de semana muy esperado, de muchas ganas de que haya actividad en La Bota, ¿no? Sí. Pero bueno, lamentablemente el circuito no estaba en condiciones, hay que decirlo de entrada. Después vamos a hablar del tema, ¿no? Exacto. Hubo un momento donde, bueno, otra vez se rozó la tragedia. Por suerte, bueno, no fue así, pero dejó mucho esa suspensión de la competencia de La Bota. También el karting de AKT se tuvo que suspenderla, pero en este caso por situación climática, Sí. ¿no? Por esa lluvia que apareció el sábado por la tarde y en la madrugada también, de gran parte de la madrugada del domingo, en Rauch también. Así que bueno, pasó todo para este próximo fin de semana. Sí hubo actividad en Paraná, carreras interesantes, actuaciones muy destacadas de los pilotos de Olavarría, como el caso de Nico Benito, que se queda con su primera victoria en la clase 1, lo de Tambusi. Bueno, hablaremos de todo lo que dejó también el turismo pista. Exactamente, el 4000 argentino con Nico Villamayor, otra buena producción, Sí, muy buen trabajo de Nico Pesucci también, bien. dentro de la Muy bien, TC Nico, Pickup. tal cual. Y creo, Mati, que esta vez entra a las efemérides, ¿eh? Ah, mirá. Creo que ahí tenés la primera buena noticia de la hora. Hay un ¿no? ratito para mucha gente. para Horacio. Hay Exactamente. mucha gente que se queda Y porque esperándolas, además, fíjate cómo nos está amenazando. Así que Claro. bueno, rapidito vamos a Bien. ir al auspicio, Mati. Dale, vamos. Y desarrollamos y presentamos todo el programa. Auspician Puesta a Punto Olavarría, Todo Bulón Sociedad Anónima, Metales Cristina, Fincas Abuelo Nito, Don Guillermo, Servicios Agropecuarios. Empezamos a desarrollar toda la información que tenemos, a desarrollar un poco lo sucedido el domingo, el sábado en realidad, en La Bota, ¿no? Porque todo comenzó con un despiste de Jorge Rodríguez. Vamos a ver imágenes a bordo, una cámara a bordo, de claro. una cámara a bordo donde Jorge, el piloto de Tres Arroyos, se despista antes de ingresar, de llegar a la anteúltima curva. Claro, a la salida del empeine de La Bota, Sí, señor. ahí es como que el auto pierde el control del auto, se cruza y sale para la parte externa del circuito. Claro. Cruza la parte de seguridad del arado, que en ese momento no estaba. Claro. Rompe también el alambrado, los postes de alambrado, y transita una buena cantidad de metros en el lugar donde habitualmente se ubica el público. Llega al lado de los árboles. Rozando árboles. Claro, tal cual. Porque con la rueda, con la llanta, creo, Sí. rompe algunos árboles. Exactamente. Sí, por ahí lo que parece, Eduardo, de la cámara a bordo, más aún todavía, es que el arado, al no estar bien, le sirve como de trampolín al Sí. auto. Lo hace como volar, pareciera, y que pase ese montículo de neumáticos mucho más fácil, ¿no? Que generalmente están preparados para detener los autos. Sí. La Pero realidad es que, bueno, por eso decía hoy yo cuando arrancamos el programa, que de haber sido el domingo. Era trágico. Sí. Era trágico. Sí. Hubo un problema muy grave ahí, que es la falta de trabajo en el circuito. Claro. Lo que se pidió en un principio, mucho antes de hacer la competencia, era que se arara. Claro. Generalmente se ara, creo que 2 veces en el año. Los circuitos después se pasa el disco Se va habitualmente. manteniendo, Pero esta vez no, pasaron el disco solo. El disco el único trabajo que hizo fue rayar ese sector. Claro. No removió la tierra para que quede y claro. no detiene a nadie. Claro. Entonces, bueno, hubo un inconveniente bastante grave, por cierto, porque dejemos de lado si hubo víctimas o no. Claro. El hecho de que no haya seguridad en el circuito ya es un tema grave. Seguro. Bueno, se tomó una decisión, Eduardo, dentro de todo, si bien para muchos, por supuesto que cayó muy mal, para el que hizo el gasto, para pilotos, preparadores, para gente allegada a los pilotos, se notó en las redes sociales en la semana, porque por ahí uno dice, esto se podría haber evitado incluso sin que la gente y los autos empiecen a girar, ¿no? E incluso el propio Diego Tartuffi en la semana hablando en Puesta a Punto se recriminaba él mismo no haber estado mirando el circuito un jueves, un viernes, y parar la carrera a tiempo. La realidad es que nadie tampoco se imaginaba que esto iba a pasar. No, hubo una si bien ha habido circunstancias parecidas, donde hemos hasta llegado en más de una oportunidad a lamentar varios golpes de autos y pilotos. Vos sabés que hubo una alerta por parte del comisario deportivo de Ricardo Franque, cuando comentó antes de empezar la actividad, miren que no hay
un sistema de seguridad importante, Claro. bueno. Claro. De todas formas comenzó Claro. la actividad allí. Claro. Y esto sucedió en las pruebas. Claro. Y después apareció todo, Sí. todo lo demás, que fueron las reuniones, recorrer el escenario, Sí, sí. encontrarse no solo con que falta el arado, sino que el piso del circuito de la bota está bastante complicado, Tal con cual. muchas piedras. Tal cual. Hay un tema que lo hablábamos también en la semana. Los autos van muy rápidos. Sí, tal cual, claro. En ese Llegan muy sector, rápido. en todos los sectores de la bota. Se llega muy rápido al sector del público. Se calcula que aproximadamente en ese lugar es a 150 kilómetros. Sí, más o menos. Sí, tal cual. Y la realidad, Eduardo, es que también, si uno se pone a fijar lo que pasó durante la jornada de entrenamientos, hubo sectores donde se hicieron unos pozos terribles, Sí. porque ya se levanta el asfalto o el poco asfalto que queda, donde hay cemento se empezó a levantar. Se encontraron incluso toscas muy pesadas, grandes, que si eso vuela, lastima o puede lastimar a cualquier piloto o un parabrisas o realmente, bueno, es preocupante lo de la bota. Sí, estamos mostrando creo que- imágenes de la bota, Claro, todo lo que pasó el sábado. creo que la decisión, Eduardo, está bien tomada, por ahí repito, a muchos le cayó mal porque justo un sábado a la noche, después que se clasificó, que se gastaron los autos, bueno, la realidad es que ahora habrá una inspección también y bueno, no sé por qué me parece a mí, por lo que dicen los pilotos y porque no quieren correr, muchos de ellos ya no quieren volver más, es un final anunciado el de la bota. Por ahí suena triste decirlo porque es la bota justamente. Tal cual. Pero si uno escucha a los directivos, Eduardo, Diego Tartuffi lo dijo en la semana, veremos si volvemos a la bota. Ahora el tema es sacar la carrera adelante, pero veremos si volvemos a fin de año. Y los pilotos no quieren volver más, por diferentes motivos, por las gomas que se gastan de una manera... Son varias las Por la causas, falta sí. de seguridad, porque la gente no está cómoda, porque ni siquiera el periodismo está cómodo. Y nosotros estamos realmente a veces cómodos. Sí, el problema de la energía eléctrica claro, que afecta claro. a otros temas, la Por falta eso de agua. digo, si yo te pregunto a vos hoy, por ejemplo, y sabiendo que no hay mucho interés, evidentemente, del club Estudiantes en que la bota permanezca o que mejore, si yo te pregunto a vos qué me decís? ¿Es un final anunciado? Y sí, ¿O es qué? probable, Ok. es probable. No sé si no hay interés en la bota. Sí sabemos nosotros que al menos la subcomisión de automovilismo por ahí no tiene el respaldo necesario como para trabajar ¿Y por qué no lo como tiene? Pero corresponde. responde, ¿por qué no lo tiene? Bueno, es Porque un no hay tema interés, del porque no hay, club. porque no hay interés del club. Es un tema del Porque club. no es que esto viene desde ahora, hace rato que la bota Hace está... rato, sí. A eso es lo que mucha gente, uno lo entiende el enojo. Yo quiero destacar por ahí a Hugo Cesario, Ah, no, por supuesto. a Carlos Emiliosi, que son los que ponen la cara y están trabajando Sí. ahí, con un grupo muy chico, pero demasiado Nada, chico, casi nadie. para poder dejar un circuito en condiciones. Bueno, hoy si no fuera por Hugo Cesario, Eduardo, que en su momento quiso dejar todo, ¿se acuerdan? Hace un par de años atrás, hoy la bota no estaría. No estaría. Entonces Pero- digo, no hubo ni un recambio, ni gente que se acercara, ni una comisión, ni digamos, gente que pudiera decir, bueno, yo aporto lo mío. No hubo tampoco eso, ¿no? No. O sea, está muy solo Hugo también, con Sí, Carlitos no Emiliosi. no hay inversión, no la puede haber teniendo en cuenta muchas razones. Una de ellas es que comprar o hacer algo no sirve porque inmediatamente o lo rompen o lo roban. Claro. Hay varios temas. No es Es muy solamente costoso hablar muy por porque encima. también es la como situación. lo dijimos en su momento, Eduardo, con Tres Arroyos, con el alambrado perimetral. Hoy el alambrado de la bota ya es viejo. Sí, totalmente. Y no es seguro para nadie. Ya de ahí arrancás gastando dinero, que sería para la seguridad, más los muñecos de gomas, de contención, sería más o menos lo primero que había que hacer. ¿Cómo haces para hacer todo el perímetro? Bueno, un ahora- alambrado de 3-4 metros. En pocos días hubo que trabajar, reparar el pavimento con cemento en varios sectores del circuito, hacer una especie de nivelación entre el piso y las banquinas, bien hacer, para que quede todo más o menos en el mismo nivel. Bueno, trabajar también en el ingreso al sector de boxes, donde no hubo un golpe de casualidad Claro, nada más. claro, que siempre es El último peligroso, sábado, siempre que es peligroso. muy peligroso. Tal cual. Y bueno, y como dijo Matías, para tratar de sacar la carrera. Todo se va a desarrollar el domingo. No va a haber pruebas libres. Directamente se va a la clasificación. Por eso, algunos que están pensando en inscribirse y anotarse, pensando en que no hay pruebas libres, entrenamientos, no sabían todavía si lo iban a hacer o no. Pero de todas maneras, la clasificación va a ser un poco más extensa para aprovecharla y girar un poco más también. Claro. Y después que pase, habrá una nueva inspección, se buscará dejar a la bota o que intentar que la bota Sí. quede en condiciones para que a fin de año se pueda correr. Ojo que también en esto, también tiene mucho que ver la Copane. Y sí, Y más aún si pasaba algo. ¿Quién se hacía cargo? sí. Porque Copán hace rato que no viene. Y si vino y habilitó el circuito así como está, ¿qué trabajo hizo?
Copán. Sí. Después lamentamos cosas, ¿eh? Exacto. Pero bueno. La Copán está pasando bastante complicado porque ya viene una muerte en La Plata. Claro, está bien, pero bueno. Ojo que las categorías de PPS y la Copa Gol vienen de un accidente en Tres Arroyos. A eso voy. Guarda que muchas veces estamos más cerca de lo que pensamos, de una tragedia. Tal cual. Dos accidentes. Dos accidentes. Uno el sábado en Tres Arroyos y otro el domingo. Gracias a Dios que fue el sábado, Eduardo. Volvemos a decirlo. Sí, totalmente. Y porque incluso a donde se despista Jorge Rodríguez, estuvo todo el día, pero toda la tarde una camioneta a 10 metros una camioneta. A 10 metros. Y esa persona supongo que por el frío no se bajó nunca de la camioneta. Habitualmente van. Pero bueno, estaba ahí. Van las familias completas. Claro, ahí ponen el gazebo, el auto, están ahí jugando. Tal cual, chicos también. Mirando. Así que bueno, por suerte no pasó nada, no tenemos que lamentar nada trágico y esperemos que todo se vuelva a la normalidad, ¿no? Con mucha tarea para que el próximo domingo se pueda desarrollar normalmente esta quinta fecha de las categorías. La línea más completa en bulones, tuercas y arandelas. Todo bulón, Sociedad Anónima. Además, herramientas Baco, Bremen y Candamio. Máquinas eléctricas Bosch y Equil. Hidrolavadoras Gama. Coronel Suárez, 1870. Teléfono 424-735. Todo bulón, Sociedad Anónima. Si no es original, usted no tiene un repuesto, tiene un grave problema. McFord, 20 años con repuestos originales Ford, gente que lo atiende de toda la vida. McFord, Independencia 3027, Casi Dorrego. Ferretería Galarza, como siempre, en la tradicional esquina de España y Necochea. Ofertas semanales, gran surtido en maquinarias, descuentos por pago contado, tarjetas de crédito y débito, repuestos, service y servicio postventa. Teléfono 2284-427-520 y 426-898. Bien, la continuidad de Puesta a Punto, Eduardo, nos metemos con Paraná, con lo que dejó el turismo pista, clase 1, linda carrera, y muy golpeada, muy friccionada, de muchos golpes, realmente por momentos, hasta uno de ellos dio miedo, Sí, tremenda piña. Totalmente. Bueno, realmente, quedaron enojados los directivos muchos se pegaron. del turismo pista por cómo se pegaron en la 1 y en la 2. Muy feo, sí. Mucho. También hubo un golpe bastante duro en la clase 3. Claro, en la clase 2 también. En la 1 fue tremendo, No, el palo contra en todos lados de la carrera, en cualquier parte. Sí, tal cual. Recuerdo el del Curbón contra el Paredón, protagonista de Tandil, que bueno, se está recuperando. Y bueno, ahí sobresalió Nico Benito una vez más, ¿no? Un carrerón para Nico Benito con Fran Suárez, mano a mano, fue una lucha toda la carrera. Nico pierde la punta porque había largado adelante después de una gran clasifica y ganar la serie. Pierde la punta y después lo corrió toda la competencia. Guardó la maniobra en la última vuelta, ¿no? Esa maniobra donde, bueno, quedó primero por unos metros, después le hace la tijera a Fran Suárez y ahí viene después un poco la definición. El desenlace con un toque obviamente antirreglamentario de Suárez, lo lleva hacia y que lo deja sin nada de pista. Claro. Y Nico no se pudo recuperar, es más, casi pierde el auto y casi pierde todo lo bueno que había hecho. Inmediatamente culminada la carrera se toma la decisión de poner a Suárez detrás de Nico Benito y darle la victoria por primera vez. Muy bien. En el turismo de pista Benito, que yo digo, no nos sorprende a nosotros, no, por cómo venía. Ya la maniobra que hizo es muy de habla de su calidad, ¿no? Tal cual. Realmente, bueno, muy merecido el triunfo. Eduardo venía cerquita, no se le daban las cosas, así que bueno, mirá vos qué manera de cortar la mala racha por ahí, ¿no? De ganar. Que le viene bien también, por supuesto, seguro, de ahora en adelante para buscar mejor el presupuesto, cerrar mejor el presupuesto. No terminó bien Bocagni, que había arrancado muy bien. Tuvo que abandonar, una pena. Por un toque. Nico Romero, que creo que fue sorteando obstáculos permanentemente, pensando más que nada del auto. A Nico le pasó de todo en la previa ya. Sí, exacto. Pero bueno, en la final en un momento decíamos, lo vimos avanzar mucho gracias a esa cantidad de toques que hubo. Toques, Eduardo, por ejemplo, de pilotos de la zona, quedó afuera rápidamente Bernardo Poggi, que tiene una buena posición de largada. Ale Marcilla. Ahí estuvo Gajate, ¿no? En ese toque con hizo, me parece, él empieza un strike de toques y golpes realmente importantes. Marcilla también no tiene nada que ver. Y después se recupera Alejandro Marcilla. Hizo una gran carrera, pero estaba para mucho más, el de Benito Juárez. Y decía Nico Romero que había avanzado mucho con Bocagni, después pierde algunos lugares, pero termina entre los 20. Después contaba él en las redes sociales que lo pasaban algunos autos muy fácilmente. Seguramente en algún toque no quedó bien su auto.
Josefina Vigo abandona. Abandona, sí, y creo que abandona por un tiempo también la actividad. También, puso en duda su continuidad. Sí. Bueno, a ver los pilotos de la zona, Astorgano, que también pudo avanzar algunas posiciones, que llegó a 27. El retorno de Ciprés creo que fue lo más destacado también, sí, ¿no? Porque 22 llegó Sebastián. Largó 30 y pico, ¿no? Casi en el final, porque no pudo dar ni una vuelta en la serie. Exacto. Y ya también arrancó complicado Seba. Sí, con más un fin de atrás semana, del puesto 41. Sí, de lluvia, que no le permitió conocer bien en este tipo de auto, acomodarse bien con este tipo de auto, digo, el circuito, estaba muy complicado él. Pero bueno, la realidad es que, bueno, para el Pájaro Cabrera también, abandono, complicaciones. Para la mayoría fue una carrera bastante difícil. Bueno, para Nico Benito la satisfacción, la alegría de su primer triunfo, ¿no? Así que bueno, es lo que dejó el turismo pista por Paraná, donde seguramente habrá cosas por corregir. Sobre todo en la mentalidad de los pilotos. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, y tuvo un recibimiento fantástico también en Olavarría, Nico. Exactamente, tal cual. Sí, señor, lo pudo disfrutar mucho. Bueno, compartimos la palabra del ganador del fin de semana, el piloto de Olavarría. Primer podio y se viene todo junto en un carrerón, además, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que se dio un carrerón, sabíamos que teníamos el auto, una fallita al principio fue que nos perjudicó, que Fran nos pasó, después de ahí más cambié el módulo y se le fue aparentemente la falla, así que bueno, decidimos correrlo de atrás a Fran, veníamos muy parejos, no se daba y bueno, creo que intentamos ahí en la última vuelta, éramos la única fichita que nos podíamos jugar, así que bueno, salió a nuestro favor. De todas formas, pudiste perseguirlo para que no estire esa pequeña diferencia que había hecho el arranque. Sí, la verdad que sí. Fran iba muy bien, no tenía que salir de la succión de él, así que bueno, creo que corrimos todas las vueltas a fondo y como te decía, se dio, Fran la permitió la maniobra, así que bueno, agradecido a él por haber dejado permitir la maniobra y bueno, la verdad que estoy muy contento por la victoria. Y Paraná, un circuito que permite grandes maniobras, entiendo que la pensaste y te avisaron que era la última vuelta. Sí, me avisan por radio en el curbón que era la última vuelta, así que bueno, en lo que era acá la parte 1 y 2 no me daba, entonces íbamos a intentar ahí en lo trabado. En los tontos. Sí, en los tontos, así que bueno, se dio, así que bueno, recontra contento de poder llevarnos la victoria para Olavarría. Y dicen que ahí están las mejores maniobras, de los tontos para atrás en el cierre de vuelta. Sí, por ahí que está la parte trabadita, curvas que vuelven para atrás, así que bueno, se dio ahí. Por suerte a nuestro favor, a veces no sale en la maniobra, pero bueno, en este caso salió. Entiendo lo que fue tu año, estaba el resultado. Sí, nuestro primer año en la categoría, conociendo el circuito también, es todo nuevo para nosotros, así que bueno, creo que un resultado así nos motiva para todo lo que viene. Me decías, vamos a Olavarría en la serie, ¿y ahora cómo se llega a la ciudad? Sí, vamos a llegar a la ciudad, festejar con toda la gente querida, con toda la gente esa que siempre apoya y pone su granito de arena para que yo esté acá, así que bueno, creo que se va la victoria para Olavarría, que creo que va a estar la gente muy contenta. Felicitaciones, Nico. Dale, muchísimas gracias a vos, agradecer a todo el equipo de Nico Bonfilio, a todas las publicidades, a la Oreja que me ha entregado un motorazo, a Mati y a Gastón encargados del auto. Soy un agradecido de estar acá, así que bueno, recontra contento. Track Vial de Claudio Teuli, servicios electromecánicos, climatizadores Biesa, aire acondicionado, inyección electrónica para camiones, perforación de puntas de eje para vigía neumático, sistema interno. Avenida Colón 5735 con celular 2284 15530 671. Punto Track, concesionario oficial Iveco, Ruta 51 y Sarmiento, taller autorizado y venta de repuestos originales Iveco con asesoramiento comercial en toda la gama de unidades de reparto, ruta o fuera de ruta. Representante en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Punto Track, concesionario oficial Iveco, Ruta 51 y Sarmiento, teléfono 2284 422 110. Carnicerías Vigo en dos direcciones, Avenida Colón 3302 y Cortés 2897. Abierto de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 17 a 20:30. Hacé tu pedido y retíralo los días sábados con cuenta DNI, llamando al 2284 64 66 69. Cuenta DNI, 35% de descuento. Bien, Eduardo, momento de ponernos a hablar ahora de lo que dejó La Plata, con el Turismo 4000, con las camionetas. Exacto. Otra vez decíamos que Nico Villamayor
En la previa fue con mucha expectativa y de hecho hasta que apareció la lluvia la venía cumpliendo. Exacto. Viene arriba en entrenamientos, en clasificación. Estaban muy contentos porque incluso hasta el auto volvió a rendir de una Muy manera bien, fantástica. muy bien, sí. Después se complicó Nico. Sí. Y pudo el domingo recuperar y bastante. Tal cual, Eso es tal bueno. cual. Porque en la serie la lluvia, bueno, él mismo lo decía, Sí. Nico, no lo dejaba ver bien, estaba muy difícil llevar el auto. Para todos fue difícil, aparecieron trompos, toques y bueno, se retrasó en la serie. Y en la final, bueno, ya con la pista más seca, pudo tener un buen ritmo. Sí. También Además ayudado por... ¿no? Claro, porque pasó nos de reímos todo el porque 4000. pasa, es increíble el turismo 4000, ¿no? Sí. Uno se queja, o bueno, en realidad se queja. Nos llama la atención cómo se pegan en el turismo pista, pero en el 4000 el otro día, y mientras vemos imágenes, fíjense que hay toques Sí, innecesarios. En sí. plena recta, un auto, yo recuerdo a Eduardo, un Falcon blanco, creo que el número 5, el número 7, le pega un autazo a otro auto en plena recta opuesta, pero de la nada. Sí, sí. O sea, El no tema es, entendemos por qué pasan esas cosas. muchas veces uno va a buscar el espectáculo y dice el roce es bueno, No, pero pero, ahora ya claro. se le fue de las manos. En Bueno, el turismo pista y ahora en el 4000 también. En eso Nico, esta vez otra vez, pudo salir airoso Sí. el domingo, avanzar y traerse puntos importantes para la barrera que lo mantienen ahí, ¿no? En la pelea por el campeonato. En su primera experiencia dentro de la categoría, Sí, su sí, primer señor. año y ya está ahí metido dentro de Claro, los 10. claro. Es importante para él. Claro. Por otro lado, recuperación absoluta de Nico Pesucci. Muy bien, Nico Pesucci. Muy bien Nico Pesucci, que no arrancó para nada bien porque trabajaron mucho para dejar el auto en condiciones. Claro. Recordás que venía con inconvenientes y Sí. que no funcionaba la camioneta. No podía llegar Tenía tampoco. una falla. Claro, claro. Bueno, cuando lo revisaron cambiaron todo, absolutamente todo. Claro. La instalación eléctrica, todo. Y la camioneta funcionaba bien. Salió a clasificar y apareció la falla de nuevo. Claro, tal cual. Y así todo se metió sexto. Exacto. Después Sí. vino el problema de la lluvia. De la lluvia el domingo, claro. De la lluvia En la serie. En la serie. Y luego con piso seco, una recuperación bárbara. muy bien. La verdad que se estaba notó. muy atento a todo. Él estaba muy positivo. Sí, sí, la camioneta rendía fantástico. Como él Y me parece, Mati, Sí. que no quiso ir más allá porque era Jacos el que Exactamente. estaba con él y tenía que ir a un roce. Tal cual. Casi Sí. seguro que iba a ir a un roce. Seguro. Entonces No es fácil decidió tampoco quedarse detrás. pasar en La Plata, ¿no? Por Claro. ahí hay que ir a una maniobra muy arriesgada y te tiene que dejar un poco el de adelante o permitírtelo, pero Nico volvió a ser ese Pesucci que uno se había acostumbrado a ver peleando Sí. adelante, ¿no? Porque venía de tantas complicaciones, como decías Eduardo, que esta vez dio su fruto todo lo que se había trabajado en la previa, con una prueba de por medio hace un tiempito atrás, Sí. donde él se quedó conforme, y ahora, por suerte, en el ritmo fue muy bueno, que era un poco el déficit que tenía esa camioneta, ¿no? Exacto. Bueno, realmente estuvo cerquita del podio Nico, pero se quedó con muy buenos puntos, cerquita de entrar al playoff, falta solamente una fecha para cerrar Y la está fase tercero, regular. y está 13º. Está ahí. Sí. Pero bueno, con este buen rendimiento, seguramente Nico tiene la posibilidad de soñar, ¿por qué no? De otra vez de meterse dentro del playoff. Si te parece, compartimos el Dale. audio que nos deja Nico Pesucci de lo que fue su fin de semana allí en La Plata. Bueno, contento, obviamente después de lo que fue el fin de semana es contento, así que bueno, un resultado que nos viene muy bien. Pensamos que el fin de semana se iba a complicar porque bueno, seguíamos teniendo una falla que no nos permitía girar. Bueno, habíamos ido al rodillo días previos, bueno, parecía que estaba todo en condiciones, pero la pista seguía fallando y bueno, no pudimos entrenar. Por suerte pudimos solucionarlo antes de clasificar, me permitieron salir a dar una vuelta y bueno, ya ahí no falló y obviamente después había que ver qué hacía en carrera, pero bueno, ya la falla se había ido y parecía que se había solucionado definitivamente y bueno, por suerte así fue y pudimos hacer el resto del fin de semana sin inconvenientes, pero la realidad es que habíamos arrancado complicado con ese tema. La clasificación fue muy buena teniendo en cuenta eso, ¿no? Que no habíamos podido girar en entrenamiento y que había sido prácticamente mi única vuelta durante todo el fin de semana y había sido buena la clasificación, por eso me daba expectativas para lo que podíamos hacer en la carrera, me dio esa confianza de que sin girar la camioneta estaba rápida y después obviamente las carreras hay que correrlas y puede pasar cualquier cosa, pero bueno, ese funcionamiento que noté en clasificación se notó también después en la carrera que realmente iba muy bien la camioneta. Tuvimos una falla eléctrica de esas que no sabés qué son, ¿no? Que terminás cambiando absolutamente todo y que cuando deja de fallar no sabés en definitiva qué era. Pero bueno, por suerte se fue y permitió correr en condiciones normales y el funcionamiento de la camioneta fue muy bueno. Uno de los puntos débiles que teníamos en la camioneta
en el último tiempo, el tema del ritmo, y esta carrera también veníamos de una carrera, la fecha anterior no, sino la otra, que también habíamos tenido un buen ritmo y habíamos llegado sexto con una buena carrera también, pero bueno, en esta se vio mejor aún, ¿no? Y volvemos a tener una camioneta con buen ritmo, que es importante si uno quiere pelear por una carrera, por un podio, por un buen resultado, ¿no? Porque la camioneta siempre estuvo rápida para clasificar, pero últimamente nos costaba las carreras y bueno, ahora estamos un poco mejor ahí en ese punto. Panadería y confitería Dulcinea. Cosas ricas, sabrosas y nutritivas. Panadería y confitería Dulcinea con elaboración propia. Pan, facturas, bizcochos y postres riquísimos. Álvaro Barros Casi Alsina y sucursal Rivadavia y Trabajadores. Sam Autopartes tiene todos los accesorios y repuestos que buscas para la carrocería de tu vehículo, de paragolpe a paragolpe. Ahora, con la incorporación de radiadores, electros y condensadores de todas las marcas. Teléfono WhatsApp 2284-203-269. Línea fija 450-150. Horario corrido de 8 a 18. Demoliciones Olavarría. Demoliciones, excavaciones, compra y venta de material usado. Demoliciones Olavarría, Avenida Pellegrini, 2965, con teléfono 2284-427-629. Hablamos de karting con Matías Val, no hubo actividad finalmente por el clima, Matías. Sí, señor, la lluvia complicó a Rauch para esta competencia quinta del año para KTS, que había disputado también gran parte de su actividad el día sábado, Eduardo. Y el domingo, bueno, después de esa lluvia, era muy difícil que se pudiera correr, pero esperaron igualmente hasta cerca del mediodía para poder tomar una determinación. Hicieron varios intentos. Sí, y bueno, fue muy difícil realizar la carrera. ¿Cómo seguía todo? Bueno, la categoría se ha movido muy bien, hay que decirlo así, tanto Claudio Cabrera como Lorena Arlán, para, bueno, programar la carrera como va a pasar con APPS el fin de semana, todo el domingo. Se realiza toda la actividad el domingo pensando en el gasto de los pilotos, de todo el mundo, ¿no? De todo el ambiente, también de preparadores y allegados. Y la realidad es que, decía, se movieron mucho porque han logrado que el piloto no vuelva a gastar el mismo dinero, que solamente tenga que pagar el fin de semana 10.000 pesos. Después de todo lo demás, lo tengo aquí en un texto informativo que dejó a KTS, por ejemplo, para que tengan una idea, la policía, los bomberos, la ambulancia, también el comisario deportivo, el técnico, de mucha gente que trabaja en la carrera, se hace cargo de la categoría. El dinero lo pone a KTS. También sumó para esto, la gente de los sensores bajó también de alguna manera el gasto, bajó el monto a pagarle para la parte de sensores. Realmente hay que destacarlo. También, la gente del mismo club de Rauch les dio la posibilidad de que a la gente que vaya no se le cobrara entrada. A nadie se le cobrara entrada, como que le daban el circuito a KTS, que ellos se hagan cargo, no se le cobra entrada a nadie. También está bueno decirlo así. Había una carrera especial, incluso, de 390, categoría 390 y de Junior, que no se va a disputar con invitados, para no hacerlos viajar justamente, y se va a correr esa competencia especial en la próxima, en Tandil, en el mes de agosto. Así que ayer hablaba con Claudio Cabrera y me decía que parte del dinero recaudado, que venía recaudando la categoría para la fiesta de fin de año, se va a usar ahora. Después verán cómo hacen, pero también ya tienen todos los trofeos y los premios pagos para esa cena de entrega de premios de fin de año, así que la realidad es que se movió mucho a KTS rápidamente para darle un beneficio al piloto y que no vuelva a gastar, Eduardo, como pasa a veces, y que para muchos protagonistas ya prácticamente es decirle o pensar en no ir a correr. El próximo fin de semana no irían, así que es para dejar en claro todo eso que tiene previsto KTS pensando en el próximo fin de semana. Repuestos Romero de Liliana Jáuregui. Todo en frenos con personal altamente capacitado. Marcas reconocidas y de alta calidad. Si necesita una reparación de frenos de calidad y confiable, no dude en visitarnos. Repuestos Romero, Avenida del Valle 4201, con teléfono 2284-440-560.
Maquinarias Platino, expertos en maquinarias. En Platino Maquinarias contamos con un amplio equipo de trabajo encargado del asesoramiento en la compra y alquiler de maquinarias. Venta, alquiler, repuestos y service. Casa Central, Avenida Fortabat, 6399. Ventas 479-219. Repuestos y servicios 604-900. El Holandés Mecánica General. Atención de todas las marcas. Chevrolet, Ford, Renault, Fiat, Peugeot y Citroën. El Holandés los espera en Rivadavia 1261. Teléfono 2284-555-576. El Holandés Mecánica General. Vamos a hablar de la clase 2 del turismo pista, también con buenas producciones, principalmente de la región, Mati. Hubo un trabajo estupendo de Joaquín Melo, pero también de Bayala, claro, como para destacar que ha sido un fin de semana realmente muy bueno. Muy ¿no? bien. Los dos autos... Pilotos conocidos, obviamente. Claro, tal cual. Los dos autos de Tandil que, bueno, se lucieron el fin de semana. Gran carrera para Nico Melo, que termina, bueno, es la segunda de la temporada, ¿no? Con su auto equipo, con su propio equipo, con su auto propio. También lo de Bayala fue formidable, la cantidad de maniobras que hizo. Los dos Forca que van muy bien, ¿eh? Van muy bien. Eduardo ya está demostrado de las últimas carreras esto. Y bueno, por el lado de Olavarría, complicado Pirulo Vázquez todo el fin de semana. Pudo llegar 24, si no me equivoco. Pero le costó mucho. Hablamos con Pirulo en la semana, también muy complicado él con el auto. Claro, al no conocer los escenarios, es como que cuando quiere empezar a adaptarse se termina todo, ¿no? Y en la final nos contaba, tuvo que esquivar algunos toques o golpes, que realmente hay protagonistas que, justamente lo que decíamos hoy, salen a correr de una manera muy alocada, y nos contó que en un par de ocasiones estuvo cerca, cerca de que lo embistan, de irse afuera o de golpear contra alguien. Bueno, fue un intento de volver a la actividad nacional, totalmente propio, muy particular de Pirulo, prácticamente poniendo todo el presupuesto él, tal cual, sin ayuda, con la intención de volver a medirse para ver cómo está. Bueno, y ha tomado una decisión después de la carrera, tal cual, ¿no? Señor. De no continuar. La parte B era esa, ¿no? La de decidir por lo menos poner en venta el auto, ¿no? Poner en venta todo. Y por ahí, si se da en algún momento, decía Pirulo, la oportunidad de volver, bueno, con otro auto o ir directamente a alquilar, ¿no? Claro. Y directamente con el casquito, pasarla bien, o al menos hacerlo de otra manera. Para Diego Alisi, que venía siendo dentro de todo una buena final, duró poquito todo, porque largó bien, pasó varios autos, nos contaba, pero tuvo una falla, ya desde la misma primera vuelta, dio una vuelta más y, bueno, cuando le iban a sacar un giro, los punteros, decidió tirar el auto al pasto, abandonar ahí, se terminó todo rápido para Alisi, que tiró la pista, un auto que, bueno, prácticamente había dado pocas vueltas, probándolo hace un tiempo atrás. No le fue muy fácil el fin de semana, sacaron algunas conclusiones, me decía Diego, positivas algunas, pero muy pocas. No giró casi nada. Claro, por muy eso. Poco. Así que bueno, la novedad es que por ahí el fin de semana lo vamos a ver en la monomarca. Exacto. Nuevamente. Volviendo a la monomarca, que tenía muchas ganas Diego. Y bueno, con el Suzuki seguir mejorando, ¿no? Esperar la próxima carrera y seguir conociéndolo, avanzando en una clase 2 que está realmente hermosa, ¿no? Está muy buena la clase 2, pero también con muchos golpes. Otra vez. Tal cual. Así que es un tema a revisar, un tema a charlar seguramente con la directiva del turismo pista, pero también con los propios comisarios deportivos de la CTC. Exactamente, sí. Yo recuerdo que el ingreso a boxes, donde quedan 4 autos, ahí realmente fue bravo el fin de semana para la clase 2 también. Bueno, Juanjo, placer de verte, de visitarte acá en el taller, bueno, para hablar un poquito de todo cómo viene siendo el año, ¿no? Un poco de alguna manera, el fin de, bueno, hay bastante por charlar. ¿Cómo andás? Buenos días. Bueno, buenos días a vos, a toda tu televidencia. La verdad que bien. Fue un fin de semana, dentro de todo, para lo que es el campeonato, positivo. Por ahí podríamos haber andado mejor. Nos vino un poquito para atrás en la final con el Morro. La Antela, que venía funcionando bien, ganamos la serie, justo en la última vuelta ahí se pasó un poquito largo y llegó quinto, que podría haber llegado tercero, pero bien, después el resto todo bien, así que un fin de semana normal. Bueno, pareciera dominando los Forca, ¿no? Hay que correrlos a ellos ahora, pareciera. Sí, obviamente, sí, con el tema de reglamentariamente están mejor en este momento. Calculo que en cualquier momento se va a tocar o se debería tocar o
a lo mejor no, a lo mejor me equivoco, a lo mejor armo un 4K yo y ando igual que con un Corsa, ¿viste? Pero bueno, también hay que ser realista que han laburado mucho ellos, tanto en el auto como en los motores, les andan 10 puntos y bueno, vienen laburando hace rato y lo hicieron andar, así que para respetar, pero también para observar, así que nada, veremos qué pasa de acá en adelante. Bueno, Juanjo, todos sabemos en todo este tiempo, bueno, en el pista te has limitado un poco, ¿no? Porque también está el proyecto, el desafío de andar bien en el turismo nacional. ¿Cómo la vas encarando por ese lado, con los tiempos? ¿Cómo la vas llevando con los clientes, con la cantidad también? No, en realidad yo quería hacer menos en el pista para hacer algunos del TN. Nada, para no hacer macana, como quien dice, y bueno, tratar de hacer la cosa lo mejor posible. Entonces, bueno, medio que mantener la cantidad que tenía en el pista, aún menos todavía, para poder hacer las dos categorías, porque tengo ahora en el mes tengo en medio de un viaje 2, así que eso te quita un montón de días también. Así que nada, nos repartimos un poco y por ahora estamos bien. Bueno, en el TN, contame un poquito, contar a la audiencia cómo arrancó la temporada, cómo se van desarrollando, digamos, los objetivos, ¿no?, que te has planteado para este año. Y en el TN bien, tuvimos buenos parciales con los Toyota, con los que más trabajamos. Recién vamos corriendo una sola carrera con el Peugeot de Cravero, que fue la última, que no anduvimos del todo bien, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Y bueno, y tuvimos una media mala experiencia con el Audi, que bueno, no andaba mal, pero bueno, sufrimos la rotura de motor y bueno, ahora trabajando para recuperar todo eso, que no es fácil, no se consiguen mucho las cosas y bueno, tratando de recuperar eso, así volvemos a recuperar la cantidad de motores que logramos tener 5 motores en el TN, que la verdad que es un buen número para mí, que recién arranco y por la capacidad que hay en el taller, digamos, estaría bárbaro con eso. Seguro. Hablando de eso, ¿no? Y de los tiempos, estás hoy por hoy, o tener que desarrollar, ¿no? Arrancar en el TN lleva su tiempo, su desafío y su gasto de dinero también, y no debe ser, como decías, nada fácil, ¿no?, meterle tantas horas en el taller para lograr lo que vos querés, o que el potencial esté, ¿no? No, ni hablar. Lleva tiempo, un FIA ya hace años que lo hace, entonces tenés cosas acá, incluso yo de un Toyota, de un Peugeot, de un Audi, o sea, no tengo tanto repuesterío, no tengo directamente repuesterío, me voy haciendo a poco, así que bueno, en algún futuro se va a hacer más sencillo, pero hoy por hoy es re difícil tanto armar el motor, hacerlo andar, como que tenga confiabilidad y bueno, pero de a poco se va a ir logrando. Bueno, te paso un poquito lo que viene acá en el Zonal, porque también estás, y vienen de buenas carreras con César González, estás invitado a correr con Román, la de 2 pilotos, ¿te vas a subir? ¿Cómo viene el panorama para esas competencias que son importantes y que además también te da gusto, ¿no?, porque estás acá donde arrancaste? Sí, me invitó Carlito, me invitó el año pasado en realidad, para no llegar tarde, porque siempre dice que llega tarde, así que me invitó el año pasado, le dije que sí, y bueno, ahora se va acercando la fecha y bueno, yo estoy, la verdad que vamos a ir a probar, o sea, la idea, me encantaría poder probar para no arruinarle la carrera a él, porque la verdad que estoy bastante retirado yo como piloto, no solo que me siento, sino que estoy lento, porque así, entonces más que nada no quiero arruinarle la carrera a él, que viene justamente de ganar, viene con pretensiones de hacer una buena estación en el año. Pero bueno, si no hay prueba y él quiere arriesgar, arriesgaremos, pero no prometo mucho. Con César bien, aunque nos contabas el otro día también, él sabe que tus tiempos también están limitados, ¿no? Pero igualmente creo que le diste el motor y ganó al toque en azul. Sí, lo de César, sí, la verdad que no podía, era imposible hacerlo, es imposible hacerlo. Así que le di el motor como estaba, bueno, tuvimos la suerte de que pudo ganar. El otro día quedó segundo en la clasificación, pero la verdad que no se está haciendo nada porque él lo sabe, le fui bien sincero, no se está haciendo nada porque no tengo tiempo, no tengo tiempo. Los motores tanto del pista como del TN los tenés que mandar con bastante tiempo de anticipación por el tema de los transportes, del transbordo, que llegan a Rosario, que de ahí salen para otro lado, y bueno, no hay tiempo. Y después el tiempo que te queda después que mandan los motores, tenés que terminar los de repuesto o lo que usaste para probar o lo que sea.
y no queda tiempo, pero bueno, de esta manera se lo voy haciendo. Cuando ya no se empiece a gastar y no empiecen a cagar a palo, veremos qué hacemos. Juanjo, bueno, gracias por estos minutos, ya seguiremos charlando, nos veremos en la competencia especial. ¿Se te extraña por los boxes o que esté tu tarea también como antes con los autos aquí en el Zonal? Pero bueno, es entendible este lindo proyecto que tenés por delante con el TN, lo que venís haciendo con el Pista, así que nada, gracias y nos veremos pronto si Dios quiere. Bueno, dale, así será, así vamos a estar en la carrera de los pilotos, así que bueno, ahí nos vamos a ver y vamos a recordar del viejo tiempo, como quien dice. Yo también extraño el Zonal, obviamente, nací ahí, crecí ahí, como siempre digo, todo lo que tengo lo tengo gracias al Zonal, porque por más que uno esté hoy en el turismo nacional o en el Pista, yo me hice conocido en el Zonal, aprendí en el Zonal, mucho poco, pero todo salió de ahí. Así que nada, lo respeto muchísimo. Así que bueno, 1.000.000 de gracias a ustedes por la nota y un agradecimiento a todos los pilotos y chacistas que confían en nosotros. Olavarría 4x4 de Julio Morales no está en la ruta 226. Somos representantes y distribuidores oficiales de toda la línea Bracco y baterías Zermatt. Contamos con una amplia variedad de productos y stock permanente para el cuidado de tu pickup. Jaulas, tapas rígidas, lonas, estribos, enganches y mucho más. Olavarría 4x4 de Julio Morales. Encontranos en nuestra nueva dirección, Avenida Circunvalación 4221. Comunicate al WhatsApp 2284 216590. Olavarría 4x4 de Julio Morales. Fincas Abuelo Nito, grupo bodeguero de origen familiar. El objetivo no fue simplemente hacer vino, sino vinos de altos estándares de calidad. El vino es la única obra de arte que se puede beber. Fincas Abuelo Nito, ruta 160, localidad de Godje, departamento de San Rafael. Fincas Abuelo Nito, junto al Quebracho, una empresa que ofrece todo tipo de materiales e insumos rurales y además para la construcción, brindando a sus clientes de Olavarría y zona todo en un solo lugar. Fincas Abuelo Nito y El Quebracho, bien de familia. Distribuidora del Centro, distribuidor en Olavarría de las marcas más refrescantes, gaseosas Manaos, jugos, fruta 3, agua Villa Manaos, cerveza 361 y Speed. Distribuidora del Centro, área 226, en Río Negro 4893, Olavarría. Bien, Eduardo, hablamos de la clase 3, donde otra vez Santiago Tambusi estuvo muy protagonista y te iba a decir también muy contundente. Claro, sí. Para terminar de decir muy contundente uno tiene que decir que ganó la carrera, pero le faltó nada. Casi poco. Muy poquito. Casi nada, casi sí. Poco digo, pero sí. Casi nada en realidad. Pero con buenas maniobras, sí. En un principio parecía que perdía hasta la chance de llegar a la victoria, luego se recupera y peleó hasta el final también. Tal cual. Apareció, claro, un hueso duro de roer para la categoría como es Ezequiel Bastidas, ¿no? Nada más ni nada menos que el campeón, que corría de local, que hoy es la gran figura. Exacto. Que tuvo una maniobra donde podría haber quedado afuera y le salió... La mejor del fin de semana. Creo que fue, sí, magistral tipo fue, de dudas. Tal cual. Y bueno, en esa maniobra Santiago también intenta superar a Collazo, no puede, y ahí es como que se trabó un poco, después se acercó mucho a Bastidas, y me da la impresión que tenía el medio mecánico como para ganarle o para intentarlo. Lo que pasa que Bastidas también, por supuesto, conoce todos los lugares, los detalles de Paraná y nunca se le hizo fácil ni tampoco le iba a dejar un hueco, ¿no? Y creo que también Tambusi se quedó muy tranquilo y conforme con el segundo puesto. Tal cual. ¿Sabes qué rescato? Porque vuelve a rendir otra vez bien. Claro, Eduardo. Rescato eso, que desde Concordia, aún con ese recargo donde ganó en pista, apareció un Tambusi, un auto muy firme. Sí. Porque pelea por las carreras, porque pelea y gana series, porque está cerquita de ganar, que seguramente está al caer la victoria. Y bueno, eso es muy bueno pensando en el campeonato, ¿no? Todavía falta bastante. Es verdad que Bastidas al volver a ganar se escapa todavía mucho más, pero realmente lo de Santiago es meritorio. Linda carrera la clase 3, por ahí no tan golpeada como las otras, sí hubo algunos toques. Un golpe duro de alguien que se queda sin frenos. Sí. Fue tremendo ese golpe. Sí, pero bueno, todo el nivel de la clase 3 quedó demostrado, ¿no? Con esa buena carrera donde podría
haber sido tranquilamente para Tambusi, pero Sí. bueno, repito, Ezequiel Bastidas se quedó con esa victoria. Si te parece, compartimos... Y además también apareció Canapino, hace también, podio. sí, ¿viste? Muy bien lo de, Bien, lo de Canapino. Matías. Con el Sonic, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí. Chevrolet Sonic. Bueno, realmente un modelo nuevo que la categoría está metiendo bien arriba, ¿no? En poquitas carreras está pareciendo muy firme. Volkswagen Olavarría presenta el nuevo Polo, el Volkswagen de tu vida. La nueva línea GTS, Taos, el nuevo SUV de VW, Amarok, la pickup que necesitas. Y como siempre, tu service VW en nuestro taller. En Olavarría hay un Volkswagen para vos. Te esperamos en ruta 226, kilómetro 292, acceso a Olavarría, o llamanos al 2284-670-111. Desde el año 2003, a su servicio, Metales Cristina, Hornos 1060. Compra por mayor y menor, cobre, bronce, aluminio, hierro, baterías, radiadores y plomo. Metales Cristina, teléfono 2284-309-482. Transporte Martín, transporte de cargas generales a todo el país, responsabilidad a su servicio. Transporte Martín, acompañando el automovilismo zonal. Los Narcisos 2071 con teléfono 675-475 Olavarría. Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 22 al 28 de julio. Comenzamos en el año 1962. Los hermanos Emiliosi ganaban la 10ª vuelta de Chacabuco. Dante y Torcuato Emiliosi con la Galera ganaban la 10ª vuelta de Chacabuco en el TC. Se corría en un circuito pavimentado de casi 150 kilómetros, con la particularidad que debían cruzar 3 pasos a nivel de trenes y tener cuidado porque los trenes no detenían su marcha por la competencia. 1979, Esteban Fernandino ganaba su segunda carrera en el TC. 1984, Mouras se quedaba con una nueva edición del duelo con Castellano. Era el 9 de julio y lamentablemente el drama estaba presente. En el curbón peraltado, el auto de Ventín, por el reventón de un neumático, se desplaza e impacta el guarrail, que cede. Los postes que lo sostenían estaban podridos y enterrados muy poco. En su loca carrera, el auto arrancó 50 metros de guarrail y comenzó a volcar dando varios tumbos. Pero el destino tenía asignado el drama. En su trayectoria embestía a Ismael Castro, del diario La Voz del Pueblo, de Tres Arroyos, quien fallecía en el acto. En esta carrera llegaba octavo Eduardo Martínez. Nos vamos al 23 de julio, año 1941. Firman el contrato para fabricar el Jeep Willys. Cuando la firma Jeep Willys Overland Motors, propiedad de John North Willys, firma el contrato para producir un vehículo ligero de transporte para el ejército norteamericano. Así nacía el Jeep, del que se produjeron 600.000 unidades durante la Segunda Guerra Mundial. 1972, la Vuelta de Salto era para Héctor Piringradasi. Año 2000, triunfo del Tavo Berna en el Juan Manuel Fangio de Balcarce. Nos vamos al 24 de julio, año 1966. En la Vuelta de Chacabuco era triunfo para Maneco Bordeu. Carrera vivida por la vista y la radio. Otra época, otro TC. 1983 en la Banda, cuando Satriano ganaba su competencia, donde había muchos candidatos y muchas roturas de motores. 25 de julio del año 1958 se presentaba en sociedad el Kaiser Carabela, el tercer producto de la Industrias Kaiser Argentina. En 1955 un grupo empresario y el gobierno viajan a Estados Unidos para ver la posibilidad de gestionar matrícula que permitiera la fabricación de automóviles en Argentina. Logrado el objetivo, se constituye Industrias Kaiser Argentina, un consorcio mixto gobierno y empresarios locales. El primer vehículo fabricado era el Jeep en el 1956. Al año siguiente llega la Estanciera, un vehículo mezcla de utilitario y familiar, hasta que llega un día
de 1958, cuando sale de la planta de Santa Isabel un automóvil de lujo, con aplicaciones de confort que lo llevaron a ser el auto presidencial durante el mandato del doctor Arturo Illia. Era un auto muy lujoso y de alto valor monetario, por eso se comenzó a fabricar el Bergantine y comenzó una alianza con Renault para fabricar el famoso Renault Gordini. Y al Kaiser lo siguieron la línea Rambler y Torino hasta que Renault absorbió totalmente la empresa. Nos vamos al año 1965. En Carlos Casares ganaba con el Chevitú Jorge Cupeiro, debutaba Francisco Pancho Alguaz. 1976, Vuelta de Olavarría, Roberto Mouras metía su tercer triunfo consecutivo con el auto que sería el glorioso 7 de oro. 1999, 25 de julio en Balcarce, el Flaco Traverso triunfaba por última vez con un Ford en el turismo carretera. Nos vamos al 26 de julio, año 1971. Se lanzaba el primer automóvil a la Luna. Era en la misión Apolo 15. Era lanzado el primer automóvil que llegaba a la Luna. Fue exactamente un 26 de julio. Cuando la misión Apolo 15 trasladaba a la Luna el primer automóvil que pisaría el suelo lunar, bautizado como Lunar Roving Vehículo o LRV. Se construyeron 3 vehículos por la empresa norteamericana Boeing con el apoyo de Delco Electronic de General Motors. 1964, la novena vuelta de Rojas era para Juan Manuel Bordeu. Llegaba segundo Dante Emiliosi. 27 de julio 1997, Norberto Fontana corría su tercer Grand Prix con el Sauber y terminaba en el 9º lugar. Ganaba Gerald Berger. 28 de julio, año 1908, finalizaba la Nueva York-París. Más que una competencia, una proeza, una hazaña. El diario francés Le Matin organizó la Nueva York-París. Se la denominó la carrera alrededor del mundo. Y 6 máquinas cubrieron los 32.000 kilómetros de marcha terrestre, que además demandó varias semanas en barco por el Pacífico. El 28 de julio, pero de 1908, arribaba a la meta el camión alemán marca Protos. 4 días después llegaba el coche estadounidense Thomas y 2 semanas más tarde el Siutz italiano. Después vino el revuelo. Los alemanes habían sido penalizados y los italianos denunciaron que los norteamericanos habían cambiado el auto. Oficialmente no hubo un ganador. 1963, el TC corría en Córdoba y ganaba el señor de la montaña, Rolo de Álzaga, mientras Gradasi daba cátedra con un DKW Auto Unión. 1968, ganaba Bordeu y Reutemann debutaba con el Falcon angostado y llegaba en el 4º lugar. Se corrían las 100 vueltas de Shell en el Autódromo de Buenos Aires. Se usaba el circuito 12. Se corrieron 2 series de 50 vueltas y la clasificación general era por suma de tiempo. Bordeu ganaba con el Monito Chevrolet. Y usted, amigo televidente, juzgue si no era un monito o no. 1974, en la primera vuelta de la Prida, corrida en Olavarría, ganaba Ricardo Caíto Iglesias. En lo local y zonal nos vamos al año 2011, ejemplar de puesta a punto la revista número 63. En la tapa, candidato de hierro, Marcos González repetía victoria y sigue siendo uno de los ganadores que tiene la promo en 5 fechas. Más abajo, final electrizante en la monomarca. Gustavo Gelso y Sergio Giacomasso cruzaban la línea con una diferencia así de chiquitita. En tanto el karting corría con invitados en el AMCO. En el Pista Mouras había malas producciones de los chicos de Olavarría. Nico Pesucci, debido a una falla eléctrica, no tuvo buena producción, pero sigue entre los del playoff. Emanuel Bibiloni no tenía un buen fin de semana y está a 24 puntos en el campeonato. Tras 2 ausencias, Martín Laborda regresaba al TC Mouras en La Plata con el mismo auto, pero con otro motor. Nos metemos ahora en el TSS por la 4ª fecha y un título categórico, la vigencia de un campeón. Guillermo Otero regresó a la victoria en el Hermanos Emiliosi, una victoria que es especial por varios motivos. No solo recuperó la punta del campeonato, sino que lo hizo con la Chevy vieja, la misma que le dio la satisfacción para los campeonatos 2007 y 2008. Oscar Fornes y Alejandro Weimann completaban el podio.
Y en este rincón, la polémica. Amendola Guayman. Decía Amendola, es una cuestión de lealtad deportiva. El reglamento no lo avala, pero no es la esencia de la categoría. Si uno quiere, hay varios puntos en donde el reglamento no es del todo claro. Y en este otro rincón, Alejandro Bebo Guayman. Yo no corro para salir quinto, por eso me ajusto al reglamento. Dice neumáticos usados y nosotros cumplimos. Hay que ver el trabajo que se hace en el taller para estar donde estamos. Era un despelote por el tema de las gomas. Y Amendola estaba que trinaba. Por eso la Asociación de Pilotos puso paños fríos a la contienda y emitió un decreto que decía que para la próxima carrera había que usar 2 neumáticos de la anterior carrera. Lo que pasa es que algunos tienen más agachadas que un tiro, che. El cuarto de milla estaba en el Hermanos Emiliosi por la tercera fecha del campeonato de invierno. Gran número de representantes tenía la ciudad. De hecho, 3 ganadores fueron locales: Lucas Cortés, Walter Gómez Bonaví y José Rabainera. Promo 850 en Benito Juárez. Parecía que el Rafa Traguadaini tenía todo listo para ganar, pero los benditos frenos le dijeron que no. Y ni lerdo ni perezoso, Marcos González dijo: papita para el loro, y se quedó con el triunfo. Carlos Román y Mario Morey lo escoltaron en el podio. Segunda victoria personal y quinta para la marca. Entre viejos conocidos se definió también el cuarto lugar de la final. Augusto Vivarelli, que retornaba a la categoría, mostraba el potencial y alcanzaba a Gustavo Marsiglia, sino que además lo superaba. La Tota no tenía un auto contundente. Leo Rodríguez arribaba en el sexto lugar. En tanto, las mayores corrían en Dorrego y el informe de Luciano Bustamante, otro de los boys del equipo, nos contaba que la dupla Ormaechea-Arias ganaban en Mar y Sierras B. Oscar Cobati y Nico Pesucci eran segundos y le permitía a Oscar escaparse en el campeonato y ya estar clasificado para los playoffs. En tanto, Marcelo Vidal compartía el auto con Martínez y Pioni y se volvía conforme. Todo lo contrario para Juanjo Cazú, que se volvía calentito por el vuelco con el auto de Juan María Álvarez y entusiasmado, por otro lado, para volver a la categoría. Josefina Vigo se presentaba en el karting del Atlántico y lograba un meritorio sexto lugar. La monomarca tenía un final de bandera verde, o por el hocico, como dicen los burreros. Gustavo Gelso ganaba por primera vez en la monomarca, en una definición ajustadísima con Sergio Giacomasso. El increíble final obligó a recurrir a los tiempos de los sensores y los mismos le dieron la competencia al piloto de Chillar. Mientras que Franco Fauret le daba otra alegría a su gente y subía al último escalón del podio. Ahora nos vamos al año 2013, espiamos un poco en el ejemplar número 80 de la revista. Herrera volaba en San Jorge. Pesucci y un podio ideal para el playoff. Gelso y Serra, la dupla ganadora. Y atención, había un loco y un gurí sueltos en el AMCO, la dupla del éxito. Y en la contratapa aparecía Nico Pesucci, piloto KM. Oscar Fornes y el gurí Omar Martínez, entrevistados por un muy joven Matías Val y extasiado por estar junto a su ídolo. Agustín Herrera era recibido por la gran cantidad de admiradores luego del triunfo. La vigencia de 2 grandes, Oscar Fornes y el gurí Omar Martínez, se llevaron la general de la carrera con invitados en la monomarca 1100. La dupla Simona Domínguez y Fauré Zumárraga completaban el podio. Mucho lío en la final de invitados, golpes, algunos que se cruzan y otros que dicen: ¿y si tratamos, muchachos, de ir todos para el mismo lado? El TSS se iba hacia 9 de julio después de 2 años y Felipe Amendola se quedaba con el triunfo. Regresaba a la categoría y era contundente. Segundo Krieger y tercero Oscar Fornes. En Chillar todo era fiesta. De la mano de Gustavo Gelso y Horacio Serra volvían a lo más alto de la promo. Las duplas Román García y Báez Moray completaban el podio en una carrera de 2 pilotos muy atractiva. Nico Pesucci volvía a ser protagonista y ganaba la final de invitados con el Renault de Manu Serra. Maggi terminaba sexto en la general con Blanco y la dama Laura Caivano con Juan Martín Bruno terminaban séptimos en la general. El TCPista se presentaba en Rafaela y Nico Pesucci subía al tercer lugar del podio para afianzarse en los playoffs. El TN, en tanto, iba a San Jorge y Agustín Herrera era el dueño.
los muchachos de la revista entrevistaban al presidente del AMCO, César Benini, y rescataban buenos conceptos del presidente. El TC vuelve porque se están haciendo bien las cosas. Me gustaría irme como el presidente que le pague a Krieger. No podían faltar las picadas y los muchachos enfilaban para las flores con todo el circo para esta segunda presentación y donde todo era una gran fiesta. El GT2000 estaba en Olavarría y Josefina Vigo no quedaba conforme con su octavo puesto final. En cambio, Otero era segundo en el Galvez en el Procar 4000. Bien, compartíamos un momento muy especial para el programa, Eduardo, como las clásicas efemérides que vuelven. Especial Han vuelto por ahora. Especial para Horacio Trillas. Sí, señor. Que y todo su fan club. Ojo que pasa límites, fronteras con esto. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, qué bárbaro. Muchos recuerdos. Y empezamos a despedirnos, ¿no? Exacto. Fin de semana donde vamos por la actividad zonal que no hubo. El fin de pasado verde y bueno, esperemos que esta vez sí sea todo con normalidad y que sea una linda fiesta. Exactamente, que salga todo bien en la bota el próximo domingo donde se desarrolla todo, solo el domingo pero todo. Tal cual. El que tuvo actividad el último fin de semana fue el Colo de Vega. Ajá. En Tuay, buenas producciones en las dos finales, en una bueno no pudo concretarla pero venía bien. Y en la otra sí, después vamos a estar hablando en la semana seguramente con el Colo y también qué pasa con el TSS porque tiene una actualidad bastante complicada, así que es un tema que vamos a tocar para la próxima semana. Bueno, por ahí se recuperan algunos autos, Eduardo. Yo le preguntaba a Dilionetti pensando en la Copa Gol. Sí. Hoy por ahí, o sea, más temprano en el programa no lo hablamos, pero tal vez algún que otro piloto de azul me decía se pueda sumar y aumentar un poco el parque. El resto no quiere saber nada con la bota. Exacto, sí señor. Así es la historia. Bueno, hasta aquí llegamos, volvemos en 7 días. Ha sido un placer. Chau, chau.